Bienvenidos a Noticias Católicas de hoy. Estas son las noticias más destacadas del día. Condición de salud del Papa Francisco, mejora leve pero aún delicada. Juicio oral contra Pablo Echenique por comentarios sobre sacerdotes y pederastia. La Basílica de San Pedro ahora puede explorarse en Minecraft. ¿El Papa Francisco va a renunciar? Absolutamente, no. Presidente del Episcopado condena el mensaje violento de la dirigencia política en Argentina. El único sacerdote católico de Gaza denuncia bombardeos cerca de su parroquia. Arzobispo de Puerto Príncipe pide ayuda internacional ante la grave crisis en Haití. Iglesia Católica en Kansas es vandalizada con mensajes de odio. Cierran Catedral de Jujuy en Argentina tras desmoronamiento parcial. Piden a los carismáticos de Angola que se mantengan fieles a la Iglesia Católica. Queman Catedral Católica en Myanmar en medio del conflicto armado. Condición de salud del Papa Francisco, mejora leve pero aún delicada. La oficina de prensa de la Santa Sede informó recientemente que el estado de salud del Papa Francisco muestra ligeras mejorías respiratorias y motoras, aunque sigue siendo delicado. Durante la noche, el pontífice ha logrado reducir el uso de ventilación mecánica, optando por gafas nasales de oxígeno de alto flujo, lo que representa un avance respecto a los broncoespasmos sufridos el pasado 3 de marzo. Sin embargo, aún no puede respirar de manera completamente autónoma y sigue dependiendo del apoyo médico. A pesar de estas dificultades, el Papa Francisco mantiene su rutina diaria con ejercicios de fisioterapia y dedica tiempo tanto a sus labores pastorales como a la oración. Sobre una posible visita del rey Carlos III al Vaticano el 8 de abril, el Vaticano informó que se pronunciará más cerca de la fecha del encuentro, siguiendo los protocolos habituales. Juicio oral contra Pablo Echenique por comentarios sobre sacerdotes y pederastia. El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha ordenado abrir juicio oral contra Pablo Echenique, exdiputado de Podemos, debido a un tuit en el que sugirió deportar a sacerdotes a raíz de casos de abusos sexuales a menores. Esta medida judicial surge tras una denuncia presentada por la Fundación Abogados Cristianos, que considera el comentario como una posible incitación al odio según el artículo 510 del Código Penal español. El mensaje de Echenique afirmaba que estadísticamente era más probable que un sacerdote cometiera un delito de agresión sexual contra menores que una persona migrante, lo que, según él, justificaba endurecer las políticas hacia el clero más que hacia los migrantes. Este caso ha generado debate sobre los límites de la libertad de expresión y la protección frente a posibles discursos de odio. La Basílica de San Pedro ahora puede explorarse en Minecraft. Gracias a una colaboración entre el Vaticano y Microsoft, la Basílica de San Pedro cuenta ahora con una versión digital detallada dentro del popular videojuego Minecraft. Este proyecto, que estará disponible a partir del 1 de diciembre de 2025, permitirá a personas de todo el mundo explorar virtualmente la basílica y aprender sobre su historia y patrimonio cultural de una forma interactiva y educativa. Para lograr esta recreación, se utilizaron drones, cámaras de alta resolución y tecnología láser, capturando más de 400.000 imágenes del monumento. La iniciativa no solo busca acercar a los jóvenes a la historia y la fe, sino que también contribuirá a futuras labores de conservación y restauración del templo. Según Brad Smith, presidente de Microsoft, esta experiencia digital ofrece una forma innovadora de poner el patrimonio cultural del Vaticano al alcance de todos, especialmente de las nuevas generaciones. ¿El Papa Francisco va a renunciar? Absolutamente, no. El estado de salud del Papa Francisco ha mostrado una evolución positiva tras haber sido ingresado en el Hospital Gemelli de Roma desde el 14 de febrero debido a una bronquitis que se complicó con una neumonía bilateral. Según informes médicos, el pronóstico del pontífice ya no se considera reservado, lo que sugiere una recuperación gradual. Durante este tiempo, se difundió una imagen del Papa rezando la capilla del hospital, mientras que el diario italiano, Corriere della Sera, publicó una carta escrita por él, reiterando su rechazo a la guerra. Ante la pregunta de si el Papa estaría considerando renunciar, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, respondió de forma categórica: no, absolutamente no. Parolin comentó que ha visitado al Papa en 3 ocasiones recientemente y que lo ha visto en mejores condiciones cada vez. Sin embargo, subrayó que su apreciación es solo externa y que el verdadero estado de salud del Papa debe seguirse a través de los boletines oficiales de la Santa Sede. Presidente del Episcopado condena el mensaje violento de la dirigencia política en Argentina. Monseñor Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, expresó su preocupación por el tono violento y agresivo empleado por la dirigencia política del país, haciendo referencia específica a las declaraciones de Javier Milei.
Esta inquietud ya había sido manifestada por la Iglesia antes de los incidentes violentos ocurridos durante una manifestación de jubilados frente al Congreso de la Nación, en la que participaron también hinchas de fútbol y que terminó con enfrentamientos y represión policial. El prelado resaltó la legitimidad de las demandas de los jubilados y lamentó que sectores ajenos al reclamo original se aprovecharan de la situación. También criticó la falta de respuestas adecuadas a la crisis social y económica, denunciando el crecimiento de la pobreza y la ludopatía, así como la ausencia del Estado en las áreas más vulnerables. Monseñor Colombo expresó su esperanza de que las autoridades reflexionen y tomen medidas más justas y efectivas para atender las necesidades de la población. El único sacerdote católico de Gaza denuncia bombardeos cerca de su parroquia. El padre Gabriel Romanelli, párroco de la Iglesia de la Sagrada Familia en Gaza, denunció que los recientes ataques aéreos de Israel, tras la ruptura de la tregua con Hamás, ocurrieron a escasa distancia de su parroquia, causando gran preocupación en la comunidad cristiana local. El sacerdote explicó que los bombardeos, que tuvieron lugar a unos 300 o 400 metros del templo, despertaron a los fieles y aumentaron la sensación de inseguridad en una zona ya marcada por el conflicto. La Iglesia de la Sagrada Familia se ha convertido en un refugio para unas 500 personas, entre las que se incluyen cristianos de distintas denominaciones y niños musulmanes con discapacidad. Padre Romanelli destacó el apoyo del Patriarcado Latino de Jerusalén, que ha facilitado la entrada de ayuda humanitaria durante los pocos días de tregua. A pesar del miedo, la comunidad se mantiene unida en la oración y el servicio, esperando que pronto llegue la paz tanto para palestinos como para israelíes. Arzobispo de Puerto Príncipe pide ayuda internacional ante la grave crisis en Haití. Monseñor Max Lerois Mesidor, arzobispo de Puerto Príncipe y presidente de la Conferencia Episcopal de Haití, ha solicitado a la comunidad internacional una intervención urgente para detener la violencia que afecta al país. Según el prelado, Haití se encuentra al borde de un desastre humanitario, con altos niveles de violencia y un control estatal reducido, especialmente en la capital, que está dominada en gran medida por grupos armados. A pesar de los esfuerzos de una misión de apoyo policial liderada por Kenia y aprobada por la ONU, los resultados han sido insuficientes. El arzobispo destacó que la situación sigue deteriorándose y que el pueblo haitiano necesita ayuda efectiva y compromiso real para recuperar la paz. La Iglesia Católica continúa brindando asistencia a los desplazados y exigiendo a las autoridades una acción más firme ante esta crisis. Mesidor hizo eco del llamado del Papa Francisco a una solidaridad clara y efectiva para salvar a una población cada vez más vulnerable. Iglesia Católica en Kansas es vandalizada con mensajes de odio. La parroquia de San Patricio, ubicada en Wichita, Kansas, fue objeto de actos vandálicos el pasado 15 de marzo. Un hombre de 23 años fue detenido como principal sospechoso tras ser hallado culpable de destrozar imágenes, velas y cristales dentro del templo, además de realizar grafitis con mensajes de odio y quemar una bandera estadounidense. Este ataque ocurrió en medio de la polémica por una misa negra organizada por satanistas en el Capitolio Estatal de Kansas, aunque las autoridades no han confirmado una relación directa entre ambos eventos. La parroquia, que sirve principalmente a la comunidad latina y cuenta con una escuela, se encuentra bajo investigación conjunta del Departamento de Policía de Wichita y la Oficina Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF. Aunque las misas del fin de semana se realizaron en el gimnasio de la escuela, la comunidad católica continúa preocupada ante el creciente ambiente de intolerancia y hostilidad religiosa en la región. Cierran Catedral de Jujuy en Argentina tras desmoronamiento parcial. La Catedral Basílica del Santísimo Salvador, ubicada en la diócesis de Jujuy, Argentina, fue cerrada temporalmente tras un desmoronamiento parcial ocurrido el 14 de marzo debido a las intensas lluvias y al deterioro de la estructura, que data del siglo XVI. El colapso afectó una pared que da al patio del museo contiguo, lo que llevó a tomar medidas de seguridad y realizar trabajos de apuntalamiento para proteger a los fieles y visitantes. Mientras se evalúa el estado general del edificio, las actividades litúrgicas se han trasladado a la capilla del Colegio del Huerto. Esta catedral, declarada Monumento Histórico Nacional, es un importante símbolo histórico y religioso para la región, ya que alberga obras de arte de la escuela cuzqueña y una imagen del Cristo yacente atribuida a Martínez Montañés. Su historia está profundamente ligada a la identidad cultural de Jujuy y a la independencia argentina. Piden a los carismáticos de Angola que se mantengan fieles a la Iglesia Católica. La Coordinadora Nacional de la Renovación Carismática Católica en Angola, Bembinda Canene, hizo un llamado a los miembros del movimiento para que se mantengan fieles a su identidad católica y eviten prácticas pentecostales que puedan distorsionar su esencia. Durante una entrevista con ACI África, realizada después del Congreso Nacional del Movimiento, Canene enfatizó la importancia de vivir como carismáticos dentro de la Iglesia Católica y no adoptar características propias del pentecostalismo.
Recordó que la renovación carismática es un don del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, no una comunidad independiente ni un movimiento paralelo. En el Congreso, cuyo lema fue Como pan ácimo, purifiquémonos de la vieja levadura, se reflexionó sobre la necesidad de dejar atrás prácticas y actitudes que afecten la vida espiritual de los miembros. Canene también expresó preocupación por la falta de unidad dentro del movimiento y el desconocimiento del catecismo, lo que podría llevar a desviaciones doctrinales. Además, hizo un llamado a la obediencia a la autoridad eclesial y a la constante renovación espiritual para asegurar la fidelidad a la Iglesia y evitar influencias externas. Queman catedral católica en Myanmar en medio del conflicto armado. La Catedral de San Patricio, ubicada en la diócesis de Ban Ma, estado de Kachin, Myanmar, fue incendiada el 16 de marzo por soldados de la Junta Militar, según informó Radio Free Asia. Este acto ocurrió en vísperas de la festividad de San Patricio y se suma a una serie de ataques contra la Iglesia Católica en medio del conflicto armado que vive el país desde el golpe militar de 2021. La diócesis, dirigida por el obispo Raymond Sumlutgam y establecida en 2006, ya había sufrido la destrucción de su casa sacerdotal y su sede diocesana el pasado 26 de febrero. La población del estado de Kachin, de mayoría cristiana, enfrenta una difícil situación humanitaria, con más de 124,500 personas desplazadas por la violencia desde 2011. La mayoría de estos desplazamientos han ocurrido después del golpe militar de 2021, cuando la Junta tomó el control del país y comenzó a enfrentarse a grupos armados y fuerzas de defensa popular en varias regiones. A pesar de los ataques, las autoridades militares no han emitido declaraciones oficiales sobre los daños causados a las iglesias y la población civil. Antes de despedirnos, te invitamos a dejarnos en los comentarios tu opinión sobre la noticia que más te impactó hoy. No olvides suscribirte a Noticias Católicas de hoy y activar la campana de notificaciones para estar siempre informado con un enfoque de fe. Nos vemos en el próximo noticiero. Dios te bendiga.